Lo más sorprendente de estos días es la manera en que el gobierno, con total descaro, negocia una amnistía con un golpista prófugo al solo efecto de mantenerse en el poder. Eso solo es de una gravedad que no somos conscientes todavía y que es algo increíble el daño reputacional, institucional y al Estado de Derecho que está haciendo Pedro Sánchez, ya incluso antes de que esa ley de amnistía se apruebe, porque el solo hecho de que se discuta eso da una muestra del deterioro institucional en el que nos encontramos. Una amnistía es diferente de un indulto porque el indulto simplemente reduce una pena o incluso elimina una pena, pero luego de que una persona haya sido juzgada y declarada culpable. Y por el motivo que fuese, el gobierno dice, bueno, le reducimos la pena o incluso se la anulamos. Bien, la amnistía es otro nivel, porque la amnistía, la palabra es de origen griego y que significa olvido. O sea, amnistía tiene la misma raíz que amnesia. Entonces, lo que significa la amnistía es que no hubo delito y que nos olvidamos de todo. Y eso, de por sí, rompe la división de poderes, porque el Poder Judicial juzgó con el debido proceso unos hechos y llegó a determinadas conclusiones, y el Poder Ejecutivo, con el apoyo del Congreso, dicen que eso estuvo mal, que eso no existe. Rompe además la igualdad ante la ley, porque a partir de este momento, a partir del momento en que se apruebe una ley de amnistía, cualquier otra sentencia judicial puede ser cumplible o no según el criterio arbitrario del gobierno. Por lo tanto, ya no hay igualdad ante la ley, no hay Estado de Derecho, hay arbitrariedad. Y es algo más parecido a una tiranía, a una dictadura, que a una democracia. Ahora, como dijo Pere Aragonés, el presidente de Cataluña, la amnistía que se está negociando es solo un punto de partida. No es que con eso el separatismo va a ver colmadas sus expectativas. No. Y ahora que se van conociendo los detalles de lo que se está acordando, queda totalmente negro sobre blanco que eso es efectivamente así. Porque la amnistía es simplemente, a ojos del separatismo y con lo que está de acuerdo Pedro Sánchez y el gobierno, es el punto de partida para negociar el referéndum de autodeterminación de una manera más cómoda, digamos, porque es como que los separatistas dicen, si nosotros aceptamos negociar el referéndum de autodeterminación sin que haya antes una amnistía, estaremos negociando de manera coaccionada, porque tendríamos todavía prófugos de la justicia y entonces la negociación no sería equilibrada desde el punto de vista de ellos. Y Sánchez acepta esto diciendo vamos a negociar un referéndum luego de una amnistía, incluso con un relator internacional. Mientras tanto, es decir, mientras se ejecuta la amnistía y se empieza a negociar el referéndum de autodeterminación, aunque ellos le van a dar otro nombre, le van a dar encaje jurídico a la relación de Cataluña o no sé qué nombre, pero digamos es el referéndum de autodeterminación. Mientras tanto, por un lado, se transfieren nuevas competencias, que eso sería lo de menos, se le está perdonando también el 20% de la deuda que la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene hacia el gobierno nacional. Los medios de comunicación, una vez más, están enfocando mal esta cuestión porque dicen el gobierno condona, el gobierno perdona esa deuda. Y eso no es así. ¿Por qué? Esa deuda, que se originó en tiempos de Rajoy, cuando creó el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, porque las comunidades autónomas no tenían capacidad de financiarse, de acceder a los mercados internacionales, entonces el gobierno de Rajoy, ¿qué hizo? Emitía deuda en cabeza del gobierno nacional
y le traspasaba el dinero a las comunidades autónomas que lo requirieran con unos tipos de interés ventajosos. Si ahora Sánchez le dice a la Generalidad de Cataluña, ok, ustedes estos 15.000 millones no me los paguen, el gobierno nacional igual va a tener que pagar los bonos que emitió para prestárselos a Cataluña. Y esos 15.000 millones que se le perdonan a Cataluña, ¿quién lo va a pagar? Lo vamos a pagar nosotros, porque los bonos del gobierno nacional los vamos a tener que pagar nosotros con nuestros impuestos. Por lo tanto, también de esta manera se está rompiendo la igualdad ante la ley y es una discrecionalidad total, impropia de un Estado de Derecho, impropia de un país avanzado. Entonces, mientras se empieza a negociar el referéndum de autodeterminación, se está, como digo, traspasando competencias, condonando el pago de una deuda que pagaremos el resto de los españoles, y en tercer lugar, el gobierno nacional va a invertir una mayor cantidad en Cataluña. Es verdaderamente un despropósito. Yo estuve leyendo la Constitución y me pregunto, porque no soy jurista, si el artículo 102, que habla del delito de traición del gobierno nacional, no estamos ya incurriendo en una situación de ese tipo, por las cuales una cuarta parte del Congreso de los Diputados tendría que acusar al presidente de traición. Es verdad que ahora estamos en una situación anómala porque el gobierno está en funciones, entonces no sé si esa acusación de traición se puede llevar a cabo o no. Es verdad que luego el Congreso de los Diputados tendría que aprobar por mayoría esa acusación y si Sánchez es investido, evidentemente no la aprobaría. Pero yo creo que, de todas maneras, así como se hizo bien en presentar mociones de censura, aunque se perdieran, porque no era lógico que un gobierno como el de Sánchez pasara toda su legislatura sin recibir ni siquiera una moción de censura, de la misma manera, aunque se pierda, yo creo que en caso de que los juristas entiendan que es aceptable, que cabe en la Constitución, que se lo acuse a Sánchez de traición, porque lo que está haciendo es absolutamente ir en contra del interés general y de manera descarada por un único objetivo, que es mantenerse en el gobierno. Esto lo vamos a pagar, porque esta imagen no es, como digo, razonable ni propia de un Estado de Derecho. Y si la amnistía se aprueba y sigan adelante todas las tropelías que dependen de ese acuerdo con el separatismo y con un golpista prófugo, van a dañar la imagen de España y van a hacer de España en definitiva un país menos confiable para invertir, porque podría aquí pasar cualquier cosa, que es lo que ya te comentaba hace unos días, que es el mayor daño que está provocando Sánchez, que es el de hacer creer ahora que puede pasar cualquier cosa, porque efectivamente estamos en esa situación. En España puede pasar cualquier cosa. Desde que un golpista prófugo vuelva como un héroe, hasta cualquier otra cosa, que una comunidad autónoma, porque lo decida Pedro Sánchez, no pague sus deudas, etcétera, etcétera. Y todo eso, como digo, hace a un país menos confiable, porque la seguridad jurídica es más débil, y eso entonces a la larga lo pagaremos todos. El segundo punto que te quería comentar también tiene que ver con la Constitución, pero en este caso derivado del acuerdo que firmaron Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, ese acuerdo que, como ya te dije, ojalá nunca llegue a concretarse en medidas de gobierno, porque sería algo verdaderamente muy empobrecedor. Lo que quiere Yolanda Díaz ahora, que es de lo que está hablando en los últimos días, es de aprobar una ley, y esto, insisto, viene recogido en el acuerdo entre el PSOE y Sumar, para que representantes de los trabajadores estén sentados en los consejos de administración de las empresas. Es verdad que eso está amparado en el artículo 129 de la Constitución, según como uno lo lea, porque el artículo 129 es efectivamente un resabio marxista que hay en la Constitución y que es un artículo que habría que eliminar. El artículo 129, en el punto 2, dice concretamente: los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas.
También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad. Entonces, te habla de promover eficazmente las diversas formas de participación en la empresa. Uno podría considerar que esa participación ya se da a través de los comités de empresa, que por otra parte son mucho más numerosos que en otros países europeos. Pero eso no le basta a Yolanda Díaz. Quiero decir, uno podría hacer una lectura restringida de ese artículo y decir, esto ya se está cumpliendo. Bien. Pero Yolanda Díaz quiere más. ¿Por qué? Porque es comunista y ella quiere voltear las empresas. Y una forma de hacerlo es entorpeciendo el sistema de decisiones de las empresas. Porque si tú pones en el consejo de administración a 1, 2 o 3 sindicalistas y todas las decisiones se tienen que consensuar con ellos, te van a pedir información, vas a tener que discutir y entonces, como mínimo, las decisiones se van a dilatar. Recordemos también que los antecedentes de la participación de sindicalistas en los consejos de administración no son positivos, porque ellos participaban en las cajas de ahorro que contribuyeron a quebrar, como Caja Madrid y tantas otras. Entonces los antecedentes no son buenos, pero precisamente por eso es que a Yolanda Díaz le interesa esa experiencia, porque ella desearía que con la participación de sindicalistas en los consejos de administración, en las empresas, como mínimo, como dije recién, se dilataran las decisiones, es decir, se las convirtieran en menos competitivas, más débiles, más lentas para reaccionar a cambios en el entorno y en la competencia internacional o local, pero el peor escenario puede dar origen a corruptelas que en todo caso significarían un sobrecoste para las empresas. En definitiva, digamos, no hay por dónde coger si uno lo que quiere es defender el interés general. Ahora, si uno quiere destruir a las grandes empresas, es un mecanismo idóneo. Pero no olvidemos otra cosa. Si tú te quieres sentar en el consejo de administración de Iberdrola, tú tienes que comprar una determinada cantidad de acciones de Iberdrola. Y lo mismo si te quieres sentar en el consejo de administración de cualquier otra empresa. Ahora, si por una ley Yolanda Díaz consigue que sindicalistas se sienten en el consejo de administración de empresas, eso equivale a una expropiación encubierta. Por lo tanto, es una nueva forma de violar el derecho de propiedad, de dañar aún más la inseguridad jurídica que, una vez más, sufriremos en el futuro en la forma de una menor inversión. Porque ¿qué empresa con 2 dedos de frente se va a embarcar en un gran proyecto en España si sabe que cualquier plan que haga a largo plazo puede ser totalmente desvirtuado luego por la participación de los sindicalistas, que lo único que van a querer es obtener más para ellos y el futuro de la empresa no les interesa? Entonces, en este punto, algunos plantean la experiencia alemana, donde hay participación en los consejos de administración, etcétera, etcétera. Bien, lo que pasa que una cosa es en Alemania, donde los sindicatos, como en Dinamarca, en los países escandinavos, tienen una tradición de colaboración con la empresa, y otra cosa es cuando la participación de los sindicatos en la gestión de la empresa viene promovida por una ministra comunista que lo que quiere es debilitar las empresas porque ella cree en la teoría de la explotación marxista. Entonces, si eso funciona bien en Alemania o en Dinamarca, en España no va a funcionar bien. No va a funcionar bien por lo que te digo, porque de origen el objetivo de esa participación sería bloquear, dañar, torpedear la función de las empresas, digamos, la actividad normal de las empresas. Pero en esas estamos. El mismo gobierno que está dañando el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley con una amnistía, el mismo gobierno que está dispuesto a poner en riesgo la unidad territorial del país con referéndums de autodeterminación, al mismo tiempo está debilitando la seguridad jurídica y el derecho de propiedad, promoviendo una mayor participación de los sindicatos en la gestión de las empresas, algo que, como digo, equivale a una expropiación encubierta.
Y el último punto que te quería mencionar tiene que ver con los datos de afiliación y paro registrado de octubre, que al lado de los temas que te comenté antes son una cosa, digamos, que no tiene la más mínima importancia. Es como hablar de los canapés que servían en el Titanic. O sea, pero de todas maneras, como es un tema económico relevante que salió esta semana, te lo menciono. Lo que te dicen los datos, una vez más, es lo que comentábamos en los últimos meses sobre este mismo tema. El empleo sigue creciendo, incluso desde mi punto de vista, más de lo que correspondería al funcionamiento general de la economía. De hecho, este año el PIB crecerá un poco más del 2% de media anual y sin embargo, si tú haces la media, el crecimiento acumulado del número de afiliados entre enero y octubre, tienes un crecimiento de 2,6%. El año pasado, el PIB en 2022 creció 5,8%, es más del doble de lo que va a crecer este año. Y sin embargo, entre enero y octubre, el crecimiento del empleo era del 2,3%. Entonces, lo mismo que te dije el otro día con relación a la encuesta de población activa, es algo que no cuadra. Hay más creación de empleo a pesar de que la economía crece menos. Eso se explica, como mencionamos la semana pasada, porque se contrata más gente para suplir el trabajo que no hacen otros ocupados que no están trabajando porque están de baja, porque están de permiso, por un montón de motivos. Es decir, hay más contrataciones para compensar las horas que no se trabajan por razón de absentismo. Pero las horas trabajadas crecen menos que el número de ocupados, por lo tanto, lo que tenemos es una reducción de la jornada laboral promedio, pero una vez más, no porque todos trabajan un poquito menos, sino porque unos están trabajando y otros no están trabajando. Eso equivale a un impuesto, porque tú estás contratando a más de una persona para hacer la misma tarea que antes te hacía una persona. Entonces eso es insostenible. Por ahora la economía va tirando, pero en algún momento eso, tarde o temprano, como te digo, no se puede sostener. Ahora, dicho eso, la caída del paro sigue siendo, insisto, para cómo está la economía, significativa, aunque se ha ralentizado mucho, porque la variación interanual del número de parados registrados fue de 5,3%, es decir, ahora hay un 5,3% menos de parados registrados que hace un año. Es de todas maneras la menor variación, o sea, la reducción más pequeña de todo el periodo de pospandemia. Pero así todo, para una economía que está creciendo un poco más del 2%, bajar el paro un 5% es mucho. Lo que pasa es que, una vez más, estos son simplemente los 2.760.000 parados registrados, que no son todos los parados. Si tú tienes en cuenta el casi 1 millón más de parados que el gobierno cuenta por separado, porque son los otros no ocupados, los fijos discontinuos que no están trabajando y otros grupos, encuentras un dato que a mí me parece que es el más significativo de todos. ¿Por qué? Porque si tú si tú tomas la definición ampliada del paro, es decir, lo que incluye el paro registrado más los fijos discontinuos que no trabajan, más los otros grupos que el gobierno cuenta aparte, llegas a casi 3.700.000 parados. Pero ¿qué es lo que me resultó llamativo? Que la caída con relación a octubre del año pasado es de solo el 0,8%. 0,8% es prácticamente un estancamiento. Y eso es mucho más coherente con la situación de la economía. Pero ¿cuál es el punto de incertidumbre? Que yo aquí, en este cálculo, estoy contando 415.000 fijos discontinuos que no están trabajando. Pero esa es una estimación porque el gobierno, es decir, Yolanda Díaz, en este caso, están ocultando esta información. La tienen, pero no la dan. Entonces, lo único que podemos hacer son estimaciones. Y los únicos datos concretos que tenemos son los correspondientes a los meses de 2022, porque una diputada, no me acuerdo si de Vox o del PP,
lo pidió en sede parlamentaria y no tuvieron más remedio que dárselo. Pero en lo que va de 2023, el dato concreto no lo tenemos, por eso tenemos solo estimaciones. Puede ser que en vez de 415.000 sean 450.000 o 500.000. Entonces, si ese fuese el caso, tendríamos que el paro de definición ampliada ya estaría creciendo, no reduciéndose ni aunque sea un poquito. Y esto, ¿por qué te lo digo? Porque hay dos datos oficiales que muestran incremento del paro. Uno es en los varones de menos de 25 años, cuyo número de parados registrados aumentó un 0,6% comparando octubre contra octubre. Es decir, ese pequeño grupo ya tiene más parados. Y hay otro grupo que se llaman los parados sin empleo anterior, es decir, gente que busca su primer empleo, que está creciendo, ha crecido, mejor dicho, en 8 de los últimos 10 meses. Y en octubre en concreto ha tenido un crecimiento interanual de 3 décimas. Es poquito, porque como te digo, la economía no se está cayendo a pedazos, la economía más o menos va tirando, pero una cosa es decir, el paro registrado está cayendo 5%, y otra cosa es decir, el paro está estancado, o creciendo muy poquito, o cayendo muy poquito, y ya tenemos colectivos específicos en donde está aumentando el número de parados registrados. Entonces, ojo con esto, puede ser el principio de algo que en los meses sucesivos podría empezar a aflorar a medida que la economía siga perdiendo fuerza, que es la perspectiva prevista como mínimo hasta para toda la primera mitad de 2024.